103.3 FM, tu señal de la esperanza. Bienvenidos una vez más a su programa de los domingos, Palabras de Vida. Este programa llega a ustedes gracias a la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la producción y locución Richard Ramírez y quien les habla Alexander Maldonado. Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su programa Palabras de Vida. En esta mañana vamos a tener un tema bien hermoso, bien interesante, un tema totalmente bíblico, la gracia de Dios. Vamos a ver de qué se trata todo esto que habla la Biblia, las Sagradas Escrituras, sobre la gracia de Dios. Recuerden nuestro número de contacto 0412-978-0623, 0412-978-0623, donde puedes enviar tu WhatsApp haciendo tus comentarios, tu aporte, tus saludos por tu emisora que está disponible para ti, para que tú escuches la hermosa palabra de Dios. Recuerda también a todos nuestros patrocinadores, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, la Asociación Venezolana Centro Oriental y todos nuestros hermanos y amigos que con sus aportes, sus ofrendas contribuyen con esta emisora Viene 103.3 FM. Muy buenos días, hermano Richard, ¿cómo estás? Muy bien, hermano Alexander. Un saludo muy cordial a toda la bella audiencia que nos acompaña en el día de hoy, ¿verdad? Muy gozoso y contento, hermano Alexander, porque hoy tenemos acá estos dos invitados de honor. Bueno, Richard, ¿y por qué no nos haces el favor de decirnos el nombre de nuestros dos invitados? Ah, ¿quieres que sea yo? Amén. Bueno, muy bien. Bueno, aquí tenemos a nuestra hermanita Michelle Urbina y a nuestro hermano Anthony Guevara. Ellos están aquí. Alejandro Guevara y Michelle Urbina están aquí juntos compartiendo con nosotros en esta mañana este programa Palabras de Vida. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días, hermanos. Pues primeramente agradecida con Dios por la oportunidad de estar aquí en este programa compartiendo con ustedes. Es agradable, ¿no? Es agradable poder compartir con muchas otras personas la palabra de Dios. Amén. ¿Y usted, mi hermanito, cómo está? Excelente, amigo Alexander. Gracias por la invitación. De verdad me siento muy contento de estar aquí. Y por cierto, hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Así ¿Qué les es. parece? Amén. Bueno, sin más preámbulos, queridos hermanos, vamos a compartir con todos nuestros oyentes en esta hora y media de programación que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios acerca de la gracia. Y quiero comenzar con un texto que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 16. Y dice así: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Fíjense bien, queridos oyentes, que el texto dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo se hace eso? ¿O cómo nosotros los adventistas del séptimo día nos acercamos confiadamente al trono de la gracia? A través de la oración. Así que en este momento le vamos a pedir a nuestra invitada Michelle Urbina que tenga el honor de tener la oración en esta mañana para comenzar este programa. Oramos. Bondadoso Señor, en este momento agradecidos estamos, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar para compartir con otros la palabra, pues, que viene de ti, la palabra que diste, tu palabra que diste a otros a través de tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos, pues, que sea también tu Espíritu Santo en medio de nosotros, para que seamos solo instrumentos en tus manos, llevando a otros el mensaje de la gran verdad. Te lo pedimos y te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a tener aquí una pequeña introducción para luego mi hermano Richard y nuestros invitados hagan sus comentarios. ¿Sabes que según el diccionario Larousse, la gracia es un conjunto de cualidades que hacen agradable a una persona? También dice el diccionario
que es un atractivo en la fisonomía de algunas personas. También dice, es un beneficio que se da y un favor sin merecimiento particular. O sea que en palabras coloquiales es un regalo que no merecemos, pero que sin embargo lo recibimos. También dice que es un trato afable, bondadoso, tierno y cordial de parte de la persona que lo da. Dice que es cuando una persona se desenvuelve en la ejecución de alguna cosa con soltura, y la gente dice, mira, se mueve o lo hace con gracia. Y también dice que es cuando alguien es benevolente, amistoso y amigable. En la parte que tiene que ver con la religión, incluso en la política, se dice que es un perdón o un indulto que se le otorga a una persona. Y dar de parte de Dios hacia los hombres, es verdad, es lo que Dios le da a los hombres, lo que los hace merecedores del título de sus hijos. De allí viene la gracia de Dios. ¿Sabes que según el catolicismo, Richard, hermanos que nos están acompañando aquí en esta mañana y queridos oyentes, según el catolicismo, la gracia se adquiere cuando la persona se bautiza y se pierde si se comete algún pecado? ¿Qué te parece, hermano Richard, esto? Interesante, hermano Alexander, ¿no? Así que también es bueno identificar la definición de la palabra gracia a través de el hebreo y el griego. Entonces, el término más comúnmente utilizado para definir la gracia en el Antiguo Testamento es la expresión gallina. Esto es en hebreo, mientras que en el Nuevo Testamento era la charis, en griego, ¿verdad? Estos términos significan originalmente favor o bondad, especialmente si se ha ganado sin merecerlo. Recuerdo la expresión, hermanos invitados y hermano Alexander, que de lo que de gracias nos han dado, demos de gracia. Demos de gracia. Así que bueno, ¿cuál es la gracia de Dios según la Biblia? La gracia de Dios en la Biblia se usa para describir algunos de los principales atributos de Dios. Y en Primera de Pedro capítulo 5 verso 10 nos dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Esta palabra, la gracia, se usa para indicar el favor gratuito o inmerecido de Dios al hombre. Así que en Romanos capítulo 3, verso 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Otra manera de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, hermano Alexander, a través de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mira, Richard, ¿sabes que nuestro invitado de hoy, él está estudiando teología? Entonces vamos a dejar que él nos explique Amén. En esta mañana qué tiene o qué significado tiene la gracia a nivel teológico, mi hermanito. Bueno, gracias hermano Alexander por el pase, de verdad es un gusto estar aquí. Bueno, comentando acerca de lo que opinó nuestro hermano Richard Linares, y es cierto, mira, la gracia es sencillamente la mano de Dios moviéndose hacia la tierra, pero él comentaba algo sobre la fe, es decir, que la fe también es la mano del hombre moviéndose hacia arriba, tomándose de la gracia de Dios. Es decir, en tu vida no puede haber una gracia si no tienes una fe, como comentaba aquí el hermano Richard Linares. ¿Saben? Me llama la atención porque la primera vez que nosotros podemos escuchar la palabra gracia o ver gracia en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 8. Y es precisamente con la historia de Noé. Fíjense algo. Génesis capítulo 6, versículo 8 dice lo siguiente. Pero Noé
halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjense algo, gracia en el hebreo significa Gesed, que significa misericordia. Es decir, Noé halló una misericordia en los ojos de Jehová. Es un favor inmerecido, como comentaba aquí el hermano Richard Linares. Sencillamente es charis. Richard Ramírez comentaba que es charis, es decir, esa palabra también significa favor inmerecido, un favor misericordioso que no merecemos, pero que Dios nos da. Qué maravilloso, parece algo ilógico, pero es interesante. Dios es amor, Dios es misericordia, y bueno, más adelante podemos explicar un poco más acerca de esto, ¿no, hermano Alexander? Claro que sí, fíjense lo siguiente, queridos hermanos, ya nosotros ahorita habíamos comentado en la introducción, más o menos los diccionarios pues comunes que nosotros utilizamos en nuestros estudios de bachillerato, de la escuela, de la universidad, cuáles son las definiciones de gracia. Pero el hermano acaba de dar la explicación bíblica, y realmente gracia en la Biblia representa o significa amor, bondad, compasión, favor, misericordia. Por eso es que nosotros cuando leemos la palabra gracia en algún texto bíblico, que son muchísimos textos bíblicos que hablan de esto, nosotros tenemos que identificar la gracia con alguna de estas palabras. Y es interesante que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Números capítulo 6, versículos 24 al 26, dice: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Allí estamos viendo que están incluidas las palabras que dijimos ahorita, que tienen que ver con la definición de gracia en la Biblia. Está amor, está cuando Dios muestra su favor, cuando Él, por ese amor que nos tiene, nos bendice y nos guarda. Entonces podemos confirmar a través de todos los textos bíblicos que hablan de la gracia, que realmente ese es el significado de la palabra gracia. Más adelante le vamos a dar un significado sumamente interesante e impresionante sobre esto. Pero queremos saber la opinión de nuestra hermana Michelle también con respecto a este maravilloso tema, la gracia de Dios. Bueno, hermano, es maravilloso ver cómo la gracia de Dios se va desarrollando en la humanidad desde el principio, ¿no? Desde la caída. Porque si bien es cierto, se dio una orden, se le dio un mandato a Adán y Eva, y ellos pues pecaron, pero el amor, la gracia de Dios ya estaba sobre ellos, buscando así la salvación, que en resumidas cuentas viene siendo la salvación la obtenemos, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Amén. Hay versículos que me encantan, ¿no? Muchos ya lo han mencionado, y en base a los sinónimos, porque son sinónimos lo que el hermano Alexander pues estaba mencionando ahorita, tenemos muchísimos, ¿no? Son muchos, pero uno de ellos que me gusta mucho es Juan 1:17. Yo creo que habla muy, muy, muy claro sobre esto, ¿no? Se los voy a leer por acá, lo tengo cerca. Y otro que es muy semejante también es el de Hechos 15:11. Dice Hechos 15:11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Ahí nos dice de una vez, ¿verdad?, que nuestra salvación es por la gracia de Dios. Amén, Es lo que amén. debemos tener presente siempre. Ya no es por lo que hagamos, por lo que obremos, sino por ese amor inmerecido que nos mostraron en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien, hermana Michelle Urbina, forzada y valiente, ¿no? Recuerdo, hermana Michelle, cuando mencionó a Adán y Eva, ¿no? Y recuerdo ese ejemplo de gracia que Dios manifestó para con su creación. Cuando Génesis 3:21 nos dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto fue porque ellos pecaron y obviamente el pecado lo hizo ver su naturaleza y se vieron que estaban desnudos y se escondieron. Entonces pues Dios, ese yo digo que fue la primera manifestación de gracia en el Antiguo Testamento. Y entonces Dios pues
hizo el primer sacrificio, sacrificó al primer animal, porque esa piel tenía que salir de algún sitio, ¿verdad, hermano Alexander? Claro que sí, hermano Así Richard. es. Entonces, esta es la sombra, este sacrificio, hermanos, es la sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y la revelación última de la gracia divina. Lo vemos cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién, hermano Alexander? De nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Muy bien, hemos llegado al momento de hacer nuestra primera pausa musical, pero al regreso vamos a seguir conversando sobre este maravilloso y hermoso tema que se encuentra en las Sagradas Escrituras, la gracia de Dios. Así que vamos a escuchar el himno Oí la voz del buen Jesús, himno 224, y ya regresamos. Oí la voz del buen Jesús, sígueme, 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 te guiaré a eterna luz, sígueme, 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 por ti la ley toda cumplí. La amarga y el bebí, por ti la muerte cruel sufrí. Sígueme, sígueme, sígueme. Oh, deja atrás el vil pecado. Sígueme, sígueme, sígueme. Celeste preparado, sígueme, sígueme, sígueme. Oh, cuántas veces te llamé y quebraste tú mi santa ley, mas fiador por ti quedé. Sígueme, sígueme, sígueme. En mí tú puedes descansar. Sígueme, sígueme, sígueme. Tus penas ven a entregar. Sígueme, sígueme, sígueme. Yo soy tu Dios, tu Salvador, y te amo mucho, pecador. Ya deja todo tu temor. Sígueme, sígueme, sígueme. Si mi Jesús te seguiré, 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 seguiré. Por ti yo todo dejaré, 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 dejaré. Muy débil soy y sin valor, sin ti no puedo andar, Señor, mas lléname de tu vigor. Seguiré, seguiré, seguiré. Muy
Muy bien, apreciados oyentes de su emisora Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Hemos regresado para seguir compartiendo con ustedes este maravilloso tema de la gracia de Dios. Fíjense qué bonito este texto, Richard y compañeros que están aquí con nosotros. Efesios capítulo 2, versículos 4 hasta el 5. Pero vamos a hacer allí un resumen de ellos. Pero Dios, que es rico en misericordia. Fíjense que las palabras que está usando son las palabras que habíamos comentado a los que la Biblia se refiere cuando habla de la gracia. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces dice, porque por gracia hemos sido salvados. Richard, cuéntame algo. Tendremos algunos mensajes, algunos saludos. Yo tengo por aquí uno en el teléfono de la emisora de nuestra siempre en sintonía hermana Nancy Maldonado. Ya nos falta escuchar la emisora y ya nos envió su saludo. Sí, hermano, un saludo especial por acá al hermano Sergio Vera, quien está últimamente también llevando el mensaje de Daniel y sus profecías allá en las Nereidas. Los días jueves a las 6 de la tarde. Así que están todos cordialmente invitados. Quisiera mandar también un saludo, ¿verdad?, a la congregación completa de las Nereidas y pedir oración por muchos hermanos que están por allí enfermos con esa situación del variante, ¿no? Esa variación de COVID que está afectando a muchos hermanos allí. Los hermanos acá invitados, Alejandro Guevara y Michelle Urbina, algunos mensajes o saludos especiales. A su mamá de repente, a un amigo, un compañero de estudio, no sé, ustedes saben. Bueno, sí, porque primeramente, ¿no?, un saludo y un abrazo especial a cada hermano, ¿no?, que nos está escuchando, que eso es interesante, tener la audiencia y saber que hay otras personas que nos están apoyando. Y pues saludar pues a mi mamá, que ahorita está también en sus actividades, a amistades también, y así a cada una de aquellas personas que nos están escuchando. ¿Y usted, mi hermanito Alejandro? Bueno, mi preciosa madre se llama Nancy Fernández. Un saludo para ella y para mis hermanos que ahorita lo más probable es que me estén escuchando por este medio. Y bueno, un saludo también a mis primos allá en La Dolorita, Anthony Caraballo, Gilmara Caraballo, todos ellos por allá. Un saludo y un abrazo. Amén. Muy bien, seguimos aquí conversando entonces sobre este tema interesante, la gracia. Tengo aquí algunas curiosidades, Richard. Hoy me adelanté a ti, que siempre traes las curiosidades, pero hoy me adelanté, fíjate. Por ejemplo, cuando nosotros en nuestra conversación coloquial entre nosotros los seres humanos decimos que alguien cayó en gracia, quiere decir que esa persona le ha agradado a alguien. También cuando se dice dar gracias es que estamos agradeciendo, siendo agradecidos con una persona por algo. De gracia es cuando, por ejemplo, nosotros decimos, ay, eso fue de gracia, es porque lo recibimos gratuitamente. En gracia tiene que ver, fue por consideración a o hacia alguien o algo. También dice, estar en gracia es ser el preferido. Ay, él está en gracia, él es el preferido de tal persona. Y incluso a veces se usa hasta en términos contrarios, ¿no? Por lo menos cuando tú le quieres decir a alguien que es chocante, ¿verdad? O que cae mal, tú le dices, ay, a la verdad que este sí tiene gracia. ¿Ves? Como diciendo, oye, claro, eso nosotros no, como cristianos, pues esté lejos de nosotros hacer ese tipo de comentarios, pero son las cosas que las personas hacen. Incluso en la mitología es interesante que gracias se refiere al nombre de 3 divinidades que la mitología los llama carites, que ellos personifican la belleza. O sea que si nos ponemos a ver si la gracia se refiere también a caer bien o tener rasgos fisionómicos agradables, entonces por eso es que la mitología también se mete por allí y entonces utiliza la palabra gracia para decir de estas 3 deidades que son las personificaciones de la belleza. ¿Qué te parece esto, Richard? Interesante. Ahora fíjate, hermano Alexander, voy entonces a corresponder esa curiosidad bíblica. Y hoy quiero compartir con todos
esto que nos trae la Biblia, ¿verdad? Este libro tan antiguo, tan apreciado por muchos, pero tan rechazados por otros. Este libro menciona 32 veces la gracia de Dios. Siendo hermano Alexander y invitados de honor acá en la sala, las que más llamaron mi atención, ¿verdad? La siguiente cita. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica. Interesante, acá el apóstol Pablo afirmó que la gracia de Dios, hermano Alexander, le había sido dada. Luego, apreciado oyente, ¿sabes? Como siempre oraba el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 1, verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Acá Pablo nuevamente afirma que la gracia de Dios se les había dado, no solamente a él, sino a todo aquel seguidor de Cristo Jesús. Pero más adelante Pablo, experimentando cambio en su carácter, y pues afirmó en Primera de Corintios capítulo 15, verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nuevamente Pablo afirma que la gracia de Dios estaba con él y que él era lo que era, no por él, ni por su carácter, sino por la maravillosa transformación que hizo Cristo en él, a través, indudablemente, de la gracia de Dios que siempre estaba en él. Ahora Pablo, mi apreciado oyente, te invita y te exhorta a que seas un fiel administrador de esa gracia. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y esto lo dijo en Efesios capítulo 3, verso 2. Y también dijo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tremenda comunión con Dios de nuestro apóstol Pablo, que siempre estaba en la gloria de Dios y esparcía esperanza al mundo diciendo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Y la pregunta de interés en este momento sería, ¿estás aprovechando la gracia de Dios en ti? Bueno, mira, Richard, yo quiero aprovechar ese comentario que acabas de hacer para hacer una pregunta a nuestros invitados de esta mañana, Alejandro y Michelle, ya que nuestro hermanito Alejandro estudia teología, y es la siguiente. Cuando nosotros leemos los textos de la Biblia que se refieren a la palabra gracia, nosotros ya hemos aclarado y ya espero que nuestros queridos oyentes estén claros con eso, de que la Biblia cuando habla de gracia habla del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios y por demás. Sin embargo, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una creencia que es la creencia que está por encima de todas nuestras creencias. Y es que Cristo Jesús es el principal protagonista de todas las Sagradas Escrituras. O sea, toda la Biblia habla del Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia cualquier historia, cualquier texto bíblico, cualquier información, nosotros tenemos que aprender a hallar a Cristo en ese texto, porque la Biblia nos enseña que toda la Escritura habla del Señor Jesús. Entonces la pregunta para mis queridos hermanos que están aquí con nosotros es la siguiente. Yo no sé, hay un texto muy famoso en la Biblia para nosotros que estudiamos la palabra de Dios, que es el texto que se encuentra en Efesios capítulo 2 y versículo 8, que dice lo siguiente. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un regalo o un don de Dios. Entonces, ahora voy con la pregunta, mis queridos hermanos. La Biblia a nosotros nos enseña que nosotros, si se nos ocurriera alguna vez cambiar las escrituras, quitarle o añadirle, nosotros estaríamos cometiendo un terrible pecado.
Pero yo ahorita voy a cambiar este texto y voy a añadir una palabra. Y en relación a lo que comentamos anteriormente de Jesús, usted como estudiante de teología, mi hermano Alejandro, me va a decir si eso es correcto o no. O sea, si cuando yo cambio esa palabra, entonces yo estoy cometiendo ese gran pecado de que habla la Biblia. Yo lo voy a leer así. Porque por Cristo somos salvos, por medio de la fe en Él. Porque esto no es de nosotros, porque Cristo es un regalo de Dios. ¿Estaría yo cambiando la escritura si hago eso? Bueno, cambiar la escritura realmente es lo contrario a lo que dice Dios. Pero si tiene alguna similitud, un quiasmo, por ejemplo, podemos leer en Mateo y en Lucas un quiasmo es una similitud que tienen diferentes palabras, pero un mismo significado. No se está cambiando la escritura, más bien se está aclarando, porque la Biblia fue escrita alrededor de 1540 años, es decir, no todos tuvieron el mismo lenguaje, no todos tuvieron también las mismas etnias, hubieron incluso subetnias, y es interesante pues porque yo puedo, por ejemplo, hablar español, pero resulta que en 600 años más la Biblia, otra parte de la Biblia fue escrita en otro lugar que se hablaba una diferente etnia, entonces se usa otras palabras coloquiales de ese lugar. Entonces tienen un mismo significado, no estaría cambiándose la palabra de Dios. Es así, hermanos. De hecho, por eso es que, la pregunta es para que ustedes, queridos oyentes, queden claros que cuando nosotros leemos en la Biblia cualquier información, cualquier texto, estamos hablando de Cristo. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo para que lo vean. El texto de Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, dice así, literalmente: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a que rechacemos la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Pero fíjense, ahora yo la voy a quitar la palabra gracia y voy a poner a Cristo para que vean que no hay ningún cambio. O sea, todo se mantiene igual, porque la Biblia nos habla de Cristo. Lo leemos ahora añadiendo a Jesús. En verdad Dios manifestó a toda la humanidad a su Hijo Cristo Jesús, el cual trae salvación a todos nosotros los seres humanos, y Él nos quiere enseñar a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas, para que podamos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Qué te parece, Richard? Interesante, hermano Alexander. Eso nos deja más claro, ¿no? Cristo Jesús es la gracia que Dios le ha dado a la humanidad para que seamos salvos. Y esa salvación, hermano Alexander, no es otra que aquel sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Miren y observemos. Hebreos capítulo 12, verso 15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, apreciado oyente, escuche, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Apreciado oyente, elimina toda raíz de amargura de tu vida, porque será para ti un verdadero estorbo para tu salvación. Apocalipsis capítulo 3, verso 3 nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanita Michelle, cuéntenos sus comentarios sobre este tema que estamos desarrollando en esta mañana, la gracia de Dios. Bueno, yo me gustaría, ¿no? Me siento afortunada porque soy la única dama, entonces espero me concedan la petición. ¿Cómo no? Hay algo aquí interesante que quiere compartir con nosotros nuestro hermano Alejandro, y es que yo estoy ansiosa también por saber, porque habla precisamente de la gracia y me parece que tiene que ver mucho con nuestros mandamientos. Así es, ¿no? Con nuestra ley, a ver qué relación hay, porque se escucha o se ha dicho o se menciona afuera en la calle que la iglesia adventista quiere estar es más por la ley
que por la gracia. Entonces, tener un programa hoy de gracia, yo creo que es totalmente contradictorio al pensamiento equivocado que hay de muchas personas allá afuera. Yo creo que este es el momento exacto para poder aclarar ese tipo de situación. Claro que sí, así que vamos a entonces que nuestro hermano Alejandro nos comparta la información con respecto a esto. Quiero comentar lo siguiente antes de darle el pase. La hermana Michelle ha dado en un punto clave de una de nuestras creencias, pues, que es el hecho de que nosotros como cristianos entendemos que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios, o sea, es una ley. Y eso, cuando Dios nos dice en su palabra, nos da un consejo, una advertencia, una amonestación, nosotros debemos obedecerla. Entonces, por ejemplo, sucede mucho, y por eso es que digo que usted, hermanita Michelle, dio en el clavo, que las personas cuando se ven enfrente de una ley, no tiene por qué ser específicamente la ley cristiana, sino cualquier otra ley, entonces dicen que las leyes son opresivas, que te amarran, que entonces tú no puedes hacer nada porque todo es si haces esto, eso es malo, si haces esto, esto es malo, si haces esto. Entonces las personas a veces tienen como ese choque contra la ley. Pero si usted, querido oyente, y yo sé que la intención de mi hermana Michelle es esa, y por eso ahorita le vamos a dar el pase al hermano Alejandro para que le explique bien esto. Si usted, querido oyente, ve en la ley de Dios, que es la que nos interesa, por ejemplo, no matarás, y usted piensa que te tienen amarrado, o sea, porque yo no puedo matar. Y usted, pero ¿qué le pasa a una persona cuando comete un delito? Va presa, pierde su libertad. ¿Qué le pasa a una persona cuando comete un robo? ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene su familia y comete adulterio o fornicación? Y entonces, ¿qué pasa con la familia? La familia se quiebra, se deshace, se desintegra. Y si usted se pone a analizar cada mandamiento de la ley, todo va por el mismo camino. Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que aprender a valorar las leyes, siempre y cuando sea una ley correcta, porque hay muchas leyes que sí, de verdad les digo, hermano, que son una locura. Hay leyes que el ser humano ha creado que no tienen ni son ni ton. Pero cuando una ley te está protegiendo a ti y está protegiendo tu hogar, tu familia, tu integridad, esa ley tiene que ser buena, no puede ser opresiva. Así que mi hermano Alejandro, ¿qué tiene que decirnos con respecto a esto? Bueno, en este momento me atrevo a decir que los que muchos tienen el pensamiento equivocado o el concepto, el preconcepto de que la ley es opresiva, de que la ley no te deja hacer nada, me atrevo a decir que no tienen la gracia de Dios encima. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios va tan unida a la ley de Dios. Y quiero explicar algo aquí un momentico. Fíjense lo que dice Juan 3:16, un texto muy conocido por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver la gracia. Claro que sí, podemos ver la gracia. Ahí es donde nosotros decimos, oye, mira, Cristo vino para salvarnos. ¿Saben? Y es interesante porque el amor verdadero, en hebreo significa ahavá, que significa entrega. Y si nosotros leemos aquí este texto desde esa perspectiva, vemos que Cristo, el Padre, ha entregado a su Hijo único. Y una de las cosas que quiero aclarar aquí es la forma de estudio de la Iglesia Adventista. La forma de estudio y correcta que se debe hacer de la Biblia es histórico-gramatical. Es decir, nosotros no podemos estudiar un texto si no leemos el capítulo o el contexto de lo que quiere decir realmente ese texto. Por ejemplo, un texto muy interesante, es interesante y que se ha transgiversado a través de los años y que muchas personas han usado para decir que la ley de Dios está abolida o que en la cruz Cristo eliminó todo eso. Se encuentra en Colosenses 2:14, dice acá, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí es donde muchos dicen, oye, mira, ahí está, Cristo clavó la cruz, ya no hay que cumplir, ya el sábado está abolido, ya no hay... Mire, cuando nosotros leemos el contexto de eso, nos damos cuenta que lo único que fue quitado fue el acta de los decretos que Moisés escribió. Es decir,
la confusión de esto es que muchos de nosotros y muchas personas no han entendido las diferencias de leyes que existían antes. Las leyes de la salud, las leyes ceremoniales, las leyes rituales, la ley moral. Fíjense, lo que se quitó, podemos ver en el contexto claramente que aquí el acta de los decretos fue lo que las leyes rituales. Es decir, ya no se hace más sacrificio de animales, ya no se hace más nada de eso. ¿Por qué? Porque Cristo fue el Cordero inmolado que vino a esta tierra y dice la Biblia que fue el sacrificio una vez y para siempre. Amén. Entonces ahí es donde entendemos que lo único que fue quitado sencillamente fue las leyes ceremoniales, y me llama la atención eso. Entonces es algo que ahí podemos aclarar, incluso Jesús mismo lo aclara y dice: no crean ustedes que yo he venido a quitar o a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerle fin, sino a darles su pleno valor. Mateo 5:17. Y cuando leemos el contexto histórico gramatical de ese versículo, podemos entender que habla de la ley moral escrita por el dedo de Dios. Qué cosa tan maravillosa. Richard, quiero que nos sigas comentando este hermoso tema, pero déjame decirte antes que tenemos saludos de la familia Vandres, que desde muy temprano han estado en sintonía, escuchando la programación de la radio. Así que saludos a nuestros queridos hermanitos Vandres que están allí en sintonía. También por aquí un saludo de mi bella y amada esposa Yaneli de Ramírez, ¿verdad? Quien está con Nicole y Valeria, nuestras fieles aliadas. No se nos separan, hermano Alexander. Así es. Y bueno, sí, continuando con lo que originó la hermana Michelle Urbina, ¿no? Que usted dice que dio en el clavo, ¿no? Y que pues el hermano Michelle bien nos ha dado a saber su opinión teológica. Y fíjese que acá hay una diferencia, ¿no? Una diferencia entre la ley y la gracia, y que las personas confunden, ¿no? Así que la diferencia más relevante entre la ley y la gracia es que la ley era de obras, mientras que la gracia es por fe. Durante los tiempos de la ley, el pueblo de Israel está obligado a guardar toda la ley que Dios le dio a Moisés. Pero con la venida de Jesucristo, Dios extendió su gracia a todos los que creyeron en Él, a quienes Él había enviado como propiciación por nuestros pecados. Y así como lo dijo inicialmente la hermana Michelle, ¿verdad? Con Juan capítulo 1 y versos 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el hermano mencionó ese versículo de Juan 3:16, que allí deja todo, no hay duda ninguna, ¿no? Él le entregó a su único hijo, a ese hijo amado, querido, en sacrificio por todos nosotros, sin merecerlos, porque la humanidad estaba inmersa en un pecado terrible. Sin embargo, aunque la ley era de obras, todavía podemos ver su gracia en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Sí, Señor, cuando Dios constituyó un sistema de sacrificio en el tabernáculo, permitiendo así al pecador acercarse a Él a través de la expiación de la sangre. Así, enseñando la gracia venidera por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Qué interesante. Bueno, queridos hermanos, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa musical, pero al regreso tenemos que seguir conversando de este tema tan interesante, la gracia de Dios. Vamos a escuchar las estrofas de un himno que se titula Un hombre llegóse de noche a Jesús, himno 225. Ya regresamos. Un hombre llegó
bien, queridos oyentes, hemos vuelto para seguir compartiendo con ustedes este maravilloso tema de la gracia de Dios. Saben que hay un texto que a mí me gusta mucho en la Biblia. Creo que uno de los textos o uno de los libros que más habla sobre este tema es el libro de los Romanos. Y de verdad que el libro de los Romanos es interesante cuando uno lo estudia y lo entiende en la base de ese contexto del que estaba hablando el hermano Alejandro hace un momento, de estudiar la Biblia históricamente y también hacerle esas correctas aplicaciones que se le deben hacer en el contexto de lo que nosotros estudiamos. Por ejemplo, hay un texto en Romanos 6:14 que dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces pasa lo siguiente, que la gente dice, pues obviamente, y el hermano Alejandro lo comentó hace un rato, bueno, como la Biblia dice eso, resulta que ya no estamos bajo la ley, o sea, ya podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero en Romanos, capítulo 6, versículo 15, dice: ¿entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Y entonces el mismo autor responde: en ninguna manera. Y les voy a poner un ejemplo pequeñito y sencillo de la vida común para luego darle el pase a nuestros invitados, Michelle y Alejandro, para que ellos extiendan más esto. Por ejemplo, usted va manejando su vehículo por la autopista y va así a toda velocidad. Y usted ve el semáforo que está en rojo. ¿Qué debería hacer usted? Pararse, ¿verdad? Pero usted decide no hacerlo y sigue de largo. Y pasa. Y resulta que había un policía en la esquina y lo vio. Se pasó el semáforo en rojo a alta velocidad. Así que se le pega atrás el policía y lo para. Cuando usted estaba obedeciendo la ley de tránsito, usted no estaba bajo la ley. O sea, usted está obedeciendo la ley, pero usted no está bajo la ley, porque como usted no transgrede la ley no le puede hacer nada, porque usted no ha hecho nada. Pues eso es lo que significa no estar bajo la ley. O sea, cuando tú obedeces, tú eres libre de la ley, porque la ley no tiene nada contra ti. Pero si tú desobedeces la ley y cometes una infracción, ahí sí pierdes la gracia y caes bajo la ley. Ese es uno de los ejemplos más comunes y más sencillos de entender esto. Entonces la gente piensa que es que estar bajo la gracia es que como ya Cristo murió por mí y Él hizo todo, yo no necesito hacer nada. Pero resulta que lo que realmente significa esto es que mientras tú eres obediente a la ley, ninguna condenación existe para ti. No hay condenación porque tú no has hecho nada. Tú eres libre de la ley, de estar bajo la ley. Así que, hermana Michelle, usted quería hacer un comentario y el hermano Alejandro también quería añadir algo. Pues sí, ¿no? Una de las cosas, como mencionaba pues el hermano hace un momento, creo que es lindo este programa porque el Espíritu Santo, podemos notar nosotros acá, ¿no? Tras bambalinas, por así decirlo, que hay una conexión muy hermosa, porque hemos estado mencionando versículos como que si ya lo hubiésemos planificado uno después de otro, cuando en realidad no fue así, sino que fue un tema que fuimos estudiando. Usted acaba de mencionar un versículo que yo tengo acá marcado con el que quería iniciar, ¿no? Y fue el de Repítalo nuevamente. Romanos 6, ¿no? 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es interesante. Ahora, ¿por qué quiero hacer Yo iba a finalizar mi comentario con este versículo, pero dado el momento, pues lo inicio con este versículo. Ahora, mencionábamos al principio de que uno de los sinónimos de gracia es amor. Ahora, voy a ir haciendo un interrogante para nuestra audiencia. ¿Será que la fe está separada de la gracia? ¿Será que son dos cosas totalmente diferentes? Bueno, cuando yo comencé en la iglesia, tenía esa gran duda en cuanto a los mandamientos, la fe, las obras, qué era verdad, qué era mentira. Y me encontré con un hermoso versículo que voy a compartir pues con nuestra audiencia. La fe que vence el mundo. Desde el capítulo 5, los primeros 5 versículos son muy lindos, pero voy a leerlo rápidamente. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hay personas que dicen, no, pero es que nadie puede cumplir con este mandamiento, con los mandamientos de Dios. Pues aquí vemos que sí. Dice, porque todo el que es nacido de Dios, y mencionábamos al principio, ¿quiénes son los que son nacidos de Dios? Todos los que creen que Cristo es el Hijo de Dios. Al yo creer que Cristo es el Hijo de Dios, entonces ya yo paso a ser una hija de Dios, y me es otorgada la gracia que vence al mundo. ¿Y cuál es esto? Sino nuestra fe. Nuestra fe. ¿Ves? Entonces creo que todo está relacionado. Al tener esto presente, es donde entonces se cumple el versículo de Romanos 6:14, que dice que ya entonces el pecado no se puede enseñorear de mí, porque ya yo soy libre en la gracia que es en Cristo Jesús, quien me da el valor para cumplir sus mandamientos. ¿Por qué? Por amor, que sigue siendo la misma gracia de Dios. Entonces, vuelvo a dejar la pregunta al aire para nuestro compañero pues Alejandro. ¿La fe y la gracia están o no están separadas? ¿Qué tiene que decir hermanito Alejandro sobre esto? Por supuesto que no están separadas. Mira, Dios sabía, Dios sabe, mejor dicho, que sin la gracia nosotros no podemos amar. Sin la gracia nosotros no podemos hacer nada, incluso no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Nosotros, si leemos la Biblia hebrea, tiene más fuerza, más sentido, porque me llama la atención lo que dice Salmos 45:2, hablando acerca de lo siguiente, de Cristo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Es decir, mira, hasta de los labios de Cristo sale belleza de gracia. Amén. Qué interesante. Y Dios en una oportunidad le dijo al joven rico, mira, bueno, no matarás, no robarás, pero cuando nosotros leemos la Biblia hebrea, una de las Biblias originales, nosotros podemos entender que Dios nos dice prácticamente, yo, hijo, porque te amo, te voy a ayudar a no matar. Yo, hijo, porque te amo, te voy a ayudar a no robar. Yo, hijo, porque te amo, juntos vamos a guardar el día sábado. Es decir, tiene más fuerza, tiene más sentido. Por eso es que nosotros debemos estudiar de forma histórico-gramatical. ¿Por qué la fe no está desunida? Bueno, porque la fe en el hebreo significa emuná. ¿Y qué significa emuná? Significa fidelidad, significa obediencia. Y eso es precisamente lo que confirma que no está desunida la fe. Por eso es que nosotros debemos ser fieles a ¿quién? A Dios. Amén. Hermano Richard, tenemos por aquí 2 saludos para que usted siga compartiendo con nosotros toda esa información maravillosa que tiene sobre la gracia. Aquí nos está saludando nuestra hermana Rosaide de Mariches. Feliz semana y bendiciones. Para usted también, querida hermana Rosaide. Y también nuestros queridos hermanos Ana Teresa y Alberto Ríos también nos están saludando. Por acá mi esposa amada, Yaneli de Ramírez, me dice que tenemos a un invitado en la casa, ¿verdad? Luis Monasterios, mi suegro, y que está en sintonía. Nos envía saludos acá a los hermanos invitados. Vamos a tener que extenderle esta invitación a los hermanos. En otra oportunidad el programa a venir, ¿no? Entonces, fíjense que estamos hablando de un tema interesante. ¿Cómo es posible que crezcamos en la gracia? Es posible hacerlo únicamente si vaciamos nuestros corazones del yo y los presentamos al cielo para ser moldeados a la semejanza divina. Debemos tener una conexión con el canal viviente de la luz. Debemos ser refrescados por el rocío celestial y hacer que las lluvias del cielo desciendan sobre nosotros. Cuando nos apropiamos de las bendiciones de Dios, estaremos en condiciones de recibir medidas grandes de su gracia. Estos son un extracto de un texto llamado Dios nos cuida, ¿no? De una apreciada escritora adventista del séptimo día, y que la cita nos las pasa el hermano Sergio Vera, que es un adicto a sus citas, ¿no? Tenemos acá entonces cómo obtener la gracia de Dios, cómo puede entrar en los tesoros de la gracia de Dios, cómo podemos hacer que esos tesoros estén en nosotros.
Apreciado oyente, los que tienen fe, como lo leemos en Romanos capítulo 5 y versos 1 y 2, ya que estamos citando tanto a Romanos, ¿verdad, hermano Alexander? Dice que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en la gracia en que estamos firmes y gloria en la esperanza de la gloria de Dios. Así que la gracia de Dios tiene niveles, apreciado oyente, y esos niveles de gracia solo tienen acceso a aquellos que tienen mayor humildad. Santiago capítulo 4, verso 6, ¿verdad? Nos dice, pero Él da mayor gracia. Es por eso que Él dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, lo que denota todo orgullo y orgullo para obtener la gracia de Dios. Qué bonito. Fíjate, quiero compartir este salmo tan conocido. Yo creo que me atrevería a decir que es el salmo más conocido de toda la Biblia, el Salmo 23. Hay un verso, el verso 6 dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. En otras versiones dice, por largos días. Esto habla de la eternidad. Y relacionando entonces la palabra gracia, como lo habíamos hecho al principio del programa, con las palabras misericordia, amor, bondad, entonces aquí vemos que lo que quiere decir es que la gracia de Dios nos seguirá todos los días de nuestra vida. Y también acuérdense que habíamos dicho que todo lo que la Biblia nos enseña hace referencia a Cristo. Entonces podríamos decir aquí, Cristo nos seguirá todos los días de nuestra vida y en su casa habitaremos con Él para siempre. Esa es la gran y preciosa promesa que nos espera a todos los que creemos en Dios y creemos en su precioso nombre y lo honramos cada día con nuestra vida. Quiero compartir, hermanos, otra curiosidad. Esto es interesante. Saben que por allá entre Honduras y Nicaragua hay un cabo de la costa este de Centroamérica que se llama la Gracia de Dios. Interesante. Es interesante. Y en Honduras hay un departamento también que su capital es Puerto Lampira y también se llama Gracia de Dios. Qué interesante es esto. ¿Saben qué me hace recordar esto? También la historia de José. Recuerden que José fue un muchacho que fue vendido por sus hermanos como esclavo y fue llevado a Egipto. Y cuando él era esclavo en Egipto, su amo lo tomó y lo puso en la cárcel por una acusación falsa que se había cometido contra él. Pero nosotros vemos que como este joven, recordemos que las aplicaciones y las enseñanzas que dimos al principio de cuando una persona recibe gracia, o sea, que es bien vista por alguien. O sea, a pesar de todo lo que este muchacho pasó y fue acusado falsamente y vivió, él siempre mantuvo una actitud humilde, bondadosa, servicial, muy cordial, lo que hacía que en todo sitio donde él llegara, la gente lo mirara con agrado. Y entonces es interesante porque en Génesis 39:21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, cuando él cae en la cárcel, como él era tan bondadoso, tan humilde, tan servicial, entonces esta persona que estaba encargada de la cárcel dice, oye, este muchacho me pareciera que como que no merece estar aquí hay algo extraño. Y entonces incluso lo puso como su asistente personal allí en la cárcel y le daba libertad de hacer lo que él quisiera. Pero obviamente José aprovechó bien esa oportunidad, nunca le faltó el respeto, sino que todo lo contrario, mantenía la cárcel pues de punta en blanco, como quien dice. Y todos los presos allí eran bien atendidos y recibían su comida, su tiempo y todo estaba limpiecito, porque José no lo estaba haciendo para ganarse el favor de la gente. Él lo hacía, era para honrar y glorificar el nombre de su Salvador, Cristo Jesús. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos Michelle y Alejandro, este comentario? Bueno, es interesante, ¿no? Es interesante y qué bonito, es hermoso ver qué es la gracia de Dios. Y ahorita estaba pensando acá,
en mi mente, pues en mi pequeña y finito conocimiento acerca de la Biblia, pienso que gracia no solamente es el favor de Dios, sino también que es el poder de Dios para con la humanidad, porque Cristo es poderoso, Cristo es la gracia. Y me llama la atención porque mira lo que dice acá en Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos de Antioquía siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y respondiendo la pregunta que hizo el hermano Richard, ¿cómo permanecer en la gracia o cómo obtener la gracia de Dios? Mira lo que dice acá Juan, capítulo 1, versículo número 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, que nosotros para poder obtener gracia de Dios debemos acercarnos todos los días al trono de la gracia. Y además, cuando nos acercamos, recomendó Bernabé, un amigo y compañero de Pablo, dice que debemos perseverar en la gracia de Dios. Es decir, buscarlos todos los días y perseverar ¿en dónde? En ella. Amén. Bueno, hermanos, fíjense lo siguiente, ya nos quedan prácticamente unos 20 minutos de programa, así que vayan pensando. Nosotros, Richard y yo, tenemos la costumbre de hacer un llamado siempre a nuestra audiencia, así tal cual, predicación en la iglesia, ese llamado para que las personas tomen su decisión en cada programa que nosotros hacemos sobre los diferentes temas que tratamos. Entonces vayan pensando de una vez cuál va a ser su llamado a nuestros queridos oyentes que vamos a hacerles ahorita ya para finalizar nuestro programa. Así que, Richard, tú eres el primero, vas a dar tus comentarios finales y ese llamado que estamos acostumbrados a hacer a nuestros queridos oyentes. Excelente, hermano Alexander. Fíjense, ¿por qué nosotros necesitamos la gracia de Dios? Primero, debemos reconocer que, como lo leemos en Romanos capítulo 3, verso 23, todos han pecado, y por cuanto han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice la Biblia. Y pues el que peca, la paga, el salario del pecado es la muerte. Ejemplo de la gracia de Dios en la Biblia. Ahora, en otras palabras, el pecado o el quebrantar la ley, ¿verdad?, conlleva a una sentencia que es la pena de muerte. Sin embargo, Jesucristo, apreciado oyente, pagó esa pena por nosotros a través del sacrificio. A través del sacrificio donde hubo el derramamiento de su sangre, lo que permitió a Dios darnos el don de su gracia. Así como lo dice en capítulo 3 de Romanos, verso 24, ¿verdad? Justificados gratuitamente por su gracia, porque la redención que es en Cristo Jesús. Así que la redención, apreciado oyente, solamente la vas a conseguir a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, la gracia de Dios es recibida por medio de Jesucristo. Y si no la has recibido aún, te invito a que lo hagas. No queremos que tu vida, ¿verdad?, se pierda por la eternidad. Necesitamos que conozcas la verdad, y la única manera de conocer la verdad, apreciado oyente, es acercándote a la gracia de Dios. La gracia de Dios puede hacer que todo se transforme en tu vida. La gracia de Dios puede transformar todos aquellos pecados que hayas cometido en tu pasado, y pues esa gracia de Dios te va a llevar a la salvación, a la vida eterna. Apreciado creyente, es posible creer. Y quizás te pueda hacer esta pregunta: ¿por qué seguir el camino de Cristo? Jesús mismo dijo en Juan capítulo 11, verso 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que debes creer, y recuerda siempre que acercándote a la gracia de Dios es lo que vas a hacer que puedas tener estas maravillas de las cuales la Biblia
menciona como las promesas, 3.573 maravillosas promesas, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación. Amén. Hermana Michelle, sus comentarios finales, su llamado a nuestra audiencia. Bueno, yo creo que una de las cosas en las que estaba aquí reflexionando, en la que puedo dar no solo a nuestra audiencia, sino a nuestros hermanos y a nosotros, ¿no? Creo que seríamos los principales para poder luego dar testimonio, es que se nos encomendó una misión, hermano Alexander, hermano Richard, hermano Alejandro. Y es una misión importante porque Cristo la dejó a los 12, misión de los 12, ¿no? Y tiene que ver mucho con la gracia. Ahora, ¿de qué manera la podemos poner en práctica en nuestra actualidad? En Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 9, al 8, dicen, habla acerca de esta misión que Cristo le da a los discípulos. Ahora yo voy a hacer énfasis, ¿no?, en el versículo 8, donde dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Entonces yo creo que el llamado para nosotros, como ya conocedores de Cristo, conocedores del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, conocedores del significado de la gracia, nuestro llamado es dar a otros de esa misma gracia. ¿De qué manera? Cuando nos compadecemos, cuando amamos a nuestros hermanos, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando comenzamos nosotros como familia adventista teniendo gracia para con otro, ¿no? Que cuando el hermano, hay maneras muy sencillas. Quizás nosotros primero nos hacemos, ¿no?, como seres humanos, un gran pensamiento de que, bueno, voy a demostrar la gracia de Dios afuera, entonces voy a repartir no sé cuántas cantidades de comida o de ropa o proyectos grandes. Pero resulta que la diferencia se marca comenzando con el detalle de si hay un hermano que tiene algo en tu contra, si hay un hermano que no te agrada, si hay un hermano que te hirió o ha hecho algo, entonces debemos tener esa gracia para con ellos, porque eso es la gracia, dar algo que quizás la persona no merece, no somos merecedores. Entonces nosotros no éramos merecedores del gran sacrificio de Cristo en la cruz. Quizás en nuestro pensamiento esa persona no es merecedora de mi habla, de hablar con ellos, de acercarme. La manera en que yo puedo dar gracias con ese hermano es eso, acercándome, aceptándolo como Cristo me aceptó a mí. Eso es lo que nos va a impulsar entonces a marcar la gran diferencia para aquellos que no conocen. Amén. Amén. Y hermanito Alejandro, sus comentarios finales y su llamado a nuestra audiencia. Bueno, el llamado de Dios en esta mañana es algo interesante. Fíjense, ¿por qué? Me duele decir esto, pero nosotros no merecemos la gracia de Dios. Así es. Nosotros no merecemos su gracia. Y por eso el enemigo está tan agitado de quitar la ley, para que ya el pecado no se pueda llamar pecado. Porque el pecado es que la transgresión de la ley. Por eso vino la gracia, para salvarnos. Y por eso nosotros, como adventistas del séptimo día, como hijos de Dios, predicamos por todo lugar, por radio, por televisión, salimos y viajamos en el mundo predicando, porque Pablo incluso, que usó incluso más de 100 veces la palabra gracia en sus epístolas, dijo lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amigo, amén. Si tú quieres vivir bajo la gracia, ya Cristo nos las dio. Cristo regaló la gracia, que fue ¿quién? A Jesús mismo. Él mismo se entregó por todos nosotros. Pero si nosotros no aceptamos la gracia, no podemos salvarnos. Por eso Marcos 16:16 dice lo siguiente: cree y sé bautizado. Es decir, tú crees y automáticamente eres bautizado para que tú puedas aceptar la gracia que Cristo te está otorgando. ¿Y qué es lo que otorga Cristo? La salvación eterna. Que Dios te bendiga, amigo, puedas reflexionar en esto. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos Alejandro y Michelle, por haber recibido la invitación. Pues yo también quiero cerrar con mi conclusión final y mi llamado a ustedes, mis queridos oyentes que nos están escuchando. En el libro de Tito,
en el capítulo 3 de ese libro, dice en el versículo 3 en adelante lo siguiente: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, vivíamos en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es la condición, la triste condición de todo ser humano que no conoce el amor y la gracia de Dios. Sus corazones se llenan de egoísmo y entonces comenzamos a ejecutar todas estas cosas que suenan tan feas, suenan tan horribles. Entonces dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o sea, la gracia de Dios, y fíjense lo que dice el texto de quién se trata esa bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. O sea, la bondad de Dios se manifiesta a través de Cristo Jesús nuestro Salvador, mostrando su amor para con todos los hombres que estábamos viviendo de esa manera, haciendo esas cosas tan terribles. Dice entonces versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Miren, Dios derrama su gracia de manera abundante por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora en el versículo 7 viene la maravillosa palabra gracia. Dice, para ser justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, el Señor nos está prometiendo que cuando nosotros cambiamos esa actitud, esa condición que tenemos cuando no conocemos a Cristo, y cuando somos transformados y comenzamos a hacer esas obras de justicia a las cuales hemos sido llamados, Él otorga su bendición. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ya siendo justificados por su gracia, venimos a ser herederos de tan grande salvación, de la promesa de la vida eterna. Así que, querido oyente, este es mi llamado para ti, que si tú estás viviendo una vida lejos de Dios, una vida triste, una vida violenta, una vida agresiva, miserable, yo no sé, yo no conozco la condición del corazón humano, conozco la mía. Sé lo que estoy haciendo y sé cuánto debo agradecer a Dios y cuánto debo arrodillarme delante de Dios. Pero yo te ruego, querido amigo que me estás escuchando, que vengas a Cristo. Ven a Jesús porque Él te puede transformar y te puede otorgar su gracia. Richard, ¿algún comentario final para hacer ya la despedida, anunciar a nuestros patrocinadores y todo lo demás? Sí, cómo no, hermano. Acá tenemos un saludo de la hermana Maribel Acosta. Dice, Dios lo bendiga grandemente. Y está saludando aquí a toda la familia adventista del séptimo día. Dice, excelente programa y a Dios sea la gloria, Amén. La honra y la alabanza. Bueno, estoy muy contento, hermano Alexander, porque los invitados de ahora, Alejandro Guevara y Michelle Urbaneja, pues nos han dejado con la talla puesta. Dice que fueron hallados, medidos y se vieron que fueron justos. Ah, hermano Alexander. Amén. Bueno, gracias de verdad por haber aceptado la invitación. Miren, hermanos queridos que nos están escuchando por radio, la semana que viene, el próximo domingo, tenemos un tema que si el de hoy fue bueno, el de la semana que viene va a ser mejor. Es la gloria de Dios. Esta semana estudiamos la gracia, la semana que viene estudiaremos la gloria. Así que vamos a ver de qué se trata este tema tan maravilloso. Recuerden que este programa llegó a ustedes gracias a la Dirección General de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la producción y locución Richard Ramírez y quien les habla Alexander Maldonado. Estuvieron con nosotros Michelle Urbina y Alejandro Guevara, nuestros invitados de hoy, y de verdad agradecidos por que están aquí. También queremos recordar a nuestros patrocinadores, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti. Nuestra Asociación Venezolana Centro Oriental, nuestro amado Colegio Adventista Alejandro López Castillo, ubicado en Guarenas,
y a todos nuestros amigos y hermanos que contribuyen con sus ofrendas, siempre para que esta radio siga llevándoles a ustedes palabras de vida. Dios me los bendiga, que tengan una feliz semana y nos vemos el próximo domingo. Hermanitos, les dejo el micrófono para que se despidan de nuestra audiencia y con esto concluimos el programa de hoy. Y luego que ustedes se despidan, vamos a dejar a la audiencia con el siguiente himno, el himno número 226. Así que despídanse, queridos hermanos, y luego nuestro amigo Gabriel va a colocar el himno 226 para que deleite a nuestros oyentes. Bueno, me atrevo a decir que en esta mañana hemos tenido el programa por la gracia de Dios. Amén. Así Amén. que estamos agradecidos por la invitación que nos hizo nuestro amigo Alexander Maldonado y Richard Ramírez. Y sencillamente estoy contento y cada día procurando vivir bajo la gracia de Dios. ¿Qué te parece, Michelle? Pues sí, de igual manera me siento muy bendecida, ¿verdad? Porque es una manera de ver la gracia de Dios, es palpar la gracia de Dios en nuestras vidas, no solo hablarla, sino sentirla, manifestarla. Y es algo muy hermoso. Pues también agradezco a nuestros hermanos por la invitación, nos hemos sentido pues agradable y sin más que decir, pues despedirme pidiendo a Dios que pueda bendecir a cada una de esas personas que nos estuvieron también acompañando, a cada hermano que nos estuvo saludando, a aquella persona que estuvieron allí en compañía con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Listo, himno 226, buscad primero. Dios me los bendiga, nos vemos la semana que viene.